Muy buenos días a todos. Por parte del equipo de Critical Care NURSEA, queremos agradecer y felicitar su participación en este taller sobre balance hídrico. Balance hídrico es la cuantificación de todos los ingresos y pérdidas de líquido en el paciente en un tiempo determinado. Se cuantifica por turnos de forma parcial o en periodos no mayores a 24 horas en su forma total. En nuestro país, para enfermería, los turnos pueden ser dados de la siguiente manera. Primer turno de 7 de la mañana a 1 de la tarde, segundo turno de 1 de la tarde a 7 de la noche y tercer turno de 7 de la noche a 7 de la mañana. Se debe hacer un balance general al culminar el último turno o al cumplir las 24 horas. Debemos tomar en cuenta que, en promedio, una persona ingiere alrededor de unos 2.000 a 2.500 cc de agua al día y a su vez puede eliminar de 800 a 1.500 cc por la orina, 250 cc por las heces y 600 cc por pérdidas insensibles. También debemos tener en cuenta que se deben cuantificar todas las vías de ingreso y de egreso o eliminación de líquidos en un paciente. Factores que alteran el balance hídrico. Entre los principales factores que podemos mencionar se encuentra la ingesta o ingreso insuficiente de líquidos al organismo, alteraciones de la absorción intestinal, que la podemos definir como la incapacidad que tienen los intestinos para absorber ciertos elementos o nutrientes, entre ellos el agua, función renal ineficaz o alterada, que ocurre cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar los desechos en la sangre y a su vez eliminarlos a través de la diuresis o la orina. Esto se puede ver en los casos de insuficiencia renal aguda o crónica. También tenemos la diaforesis, que no es más que una sudoración profunda o profusa, que se puede detallar muy bien en pacientes que sufren o pasan por episodios de hipotensión o de hipoglicemia. Ingresos. Cuando hablamos de ingresos, es todo aquello ingerido o administrado al paciente, ya sea por vía enteral o parenteral, de forma endógena o exógena, de manera sensible o insensible. Cuando hablamos de vía enteral o parenteral, lo podemos relacionar a las vías de administración de medicamentos, ya sea, por ejemplo, parenteral, la vía oral, o para parenteral, la vía endovenosa. Cuando hablamos de forma endógena o exógena, hablamos de esos líquidos que se pueden producir dentro del organismo o fuera del organismo. De manera sensible o insensible, hablamos de los que podemos cuantificar porque los administramos nosotros mismos, o insensibles que se generan y nosotros no nos percatamos de ellos, pero hay ciertas fórmulas para poder cuantificarlos. Ingresos sensibles, mencionados anteriormente, son aquellos que nosotros administramos directamente al paciente y los cuantificamos previamente antes de su administración, ya sea por vía enteral o parenteral. A través de la vía enteral, con la imagen que vemos a continuación, puede ser la administración de agua o algún alimento o dieta líquida. Cuando administramos también por sonda nasogástrica u orogástrica, es la dieta del paciente o agua que cuantificamos previamente, o de manera parenteral, que puede ser la administración de los medicamentos por vía endovenosa o intramuscular, las hidrataciones, las nutriciones, cualquier hemoderivado o hemocomponente que se le administra a un paciente. Mencionado en la lámina anterior, aquí volvemos a hacer énfasis en lo que es la vía enteral y los medios o dispositivos por los que tenemos acceso a la misma, principalmente la vía oral. También tenemos dispositivos como la sonda nasogástrica, la sonda orogástrica o la sonda nasoyeyunal. También está la sonda de gastrostomía y a través de la misma podemos administrar líquidos como la nutrición enteral, agua y algunos medicamentos. También mencionado anteriormente, esta vez haremos énfasis en la vía parenteral, que lo podríamos resumir como toda esa administración de medicamentos donde su acceso o vía de administración tiene que irrumpir en los tejidos. Un ejemplo, las vías venosas periféricas o centrales, la administración de medicamentos a través de la vía intramuscular, subcutánea, intradérmica, intraósea, intratecal, entre otros. A través de esta vía podemos administrar nutriciones parenterales, hemoderivados, cloroterapia, hidratación parenteral y algunos otros medicamentos de forma líquida a través de las vías mencionadas anteriormente, endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, entre otros. Los ingresos insensibles
Podríamos definirlos como aquellos que no percibimos y no cuantificamos de manera directa. Un ejemplo de esto sería lo que es el agua metabólica o de oxidación, que es el resultante del metabolismo celular. Esta cantidad varía entre 200 a 500 cc en las 24 horas. Los egresos los podemos clasificar. En este caso, los egresos sensibles son todos aquellos que podemos medir o cuantificar directamente, que vienen dados a través de dispositivos como son las sondas Foley, la misma sonda nasogástrica o orogástrica, a pesar de que podemos administrar por ellos, en ciertos casos pueden ser usados de manera contraria, es para evacuar líquidos en casos como las obstrucciones intestinales. En esta diapositiva de egresos sensibles podemos ver ciertos dispositivos o métodos para la eliminación de líquidos desde el paciente. Aquí vemos lo que son los drenajes pasivos, que no son más que dispositivos donde ninguna fuerza externa o ajena al paciente influye para su eliminación. Aquí podemos mencionar drenes hechos con gasa, dren de látex o Penrose, el tubo de Kerr, la misma sonda nasogástrica o la sonda vesical. En esta diapositiva vemos ejemplos de drenajes activos. Los drenajes activos ejercen una presión negativa, es decir, succionan para ayudar a la eliminación de líquidos en los pacientes. Ejemplo de esto tenemos los drenajes activos de heridas, comercialmente conocidos como Hemovac o Portovac, los drenajes de tórax, conocidos como Atrium o Pleurovac. Tenemos el Jackson Pratt, que viene conectada a un drenaje activo o de succión en forma de perita. Egresos insensibles. Los egresos insensibles son esas pérdidas de líquidos que tiene el organismo que no podemos percibir a simple vista y a su vez no podemos cuantificar de una manera directa, pero sí hay métodos para poder realizarlos, los cuales mencionaremos más adelante. Podemos mencionar entre los egresos insensibles a las pérdidas insensibles, la taquipnea, la ventilación mecánica, la administración de oxígeno a través de dispositivos de té de aires y la fiebre. Balance neutro. El balance neutro no es más que cuando el ingreso de líquidos ingeridos o administrados al paciente y el de eliminados da igual a cero en un lapso de 24 horas. Ejemplo, el ingreso total del paciente es de 2.500 cc y el total de egresos o eliminados también es de 2.500 cc. Cuando hacemos la resta, da cero. Balance negativo. Cuando hablamos de balance negativo, el ingreso de líquidos ingeridos o administrados al paciente es menor a los eliminados. O también podríamos decir que la cantidad de líquidos eliminados es superior al ingreso. En esta diapositiva vemos un ejemplo de que el ingreso en el paciente fue de 2.000 cc y el egreso de 2.500. Cuando realizamos nuestra operación nos da un balance negativo de 500 cc o menos 500 cc. Para que esto se dé de manera correcta debemos recordar que el egreso o los eliminados siempre se le restan al ingreso, sin importar de que éste sea superior al mismo. Balance positivo. Cuando hablamos de balance positivo, podríamos decir que el ingreso de líquidos ingeridos o administrados al paciente es superior a los eliminados, o que la cantidad de líquidos eliminados en el paciente es menor al ingreso. En esta diapositiva vemos el ejemplo de que el paciente tuvo un ingreso de 2.500 cc y un egreso o eliminados de 2.000 cc, los cuales nos va a dar un balance positivo de 500 cc. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo muy pequeño de lo que podría ser un formato o una hoja de control de balance hídrico. Vemos que en el mismo se registran varios datos, como lo son la hora, qué es lo que ingresa, la vía y la cantidad, igual que lo eliminado y en cantidad. Si ponemos un poco de atención, vemos que este empieza a las 8 de la mañana y culmina a las 12 del mediodía. Podría ser entonces que hablamos de un balance del primer turno. En el mismo se detalla que en el paciente ingresaron medicamentos por vía endovenosa, por ejemplo, se administró el antibiótico de meropenem 1 gramo por vía endovenosa diluido en 100 cc. También nos habla de que se administró vía sonda nasogástrica la dieta del paciente. Obviamente hablamos de dieta líquida. También se administró agua después de la dieta. Se ve que al finalizar el turno se cuantificó la hidratación parenteral. También se ve que por horas fueron eliminados o cuantificados varias cosas en el paciente, como lo fue la diuresis, tanto en el inicio como al final. También vemos que el paciente posee un DREN y también fue cuantificado lo que eliminó por ahí.
Es muy curioso ver que se menciona la zona nasogástrica en los eliminados, pero se coloca cero. ¿Para qué lo hacemos? Para que quede registro de que por la misma no se ha eliminado ningún componente, ningún líquido desde el paciente. Una vez que llenamos o registramos todos esos datos en nuestra hoja de balance, procedemos a sumar. Sumamos todos los ingresos, que en este ejemplo nos da un total de 790 cc. Sumamos todos los eliminados, que en este ejemplo nos da un total de 780 cc. Y procedemos a realizar nuestra pequeña operación. Restamos el egreso al ingreso. 790 cc menos 780 cc nos da un total de 10 cc. Eso quiere decir que tenemos un balance positivo en 10 cc. Una vez que ya sabemos elaborar un balance hídrico sencillo, vamos a proceder a añadirle algo más, en este caso las pérdidas insensibles, que ya sabemos que son esas pérdidas que no podemos regular o cuantificar con exactitud, pero suponen entre 700 a 1000 cc en el día y tienen en su causa fenómenos de convección y evaporación. Entre ellas podemos mencionar la taquipnea, la ventilación mecánica, administración de oxígeno en té de aires, pérdidas cutáneas y fiebre. En esta diapositiva vamos a hablar de pérdidas insensibles basales, que son esas pérdidas de eliminación que tiene el paciente en condiciones normales. ¿Cómo se realiza? Con la siguiente fórmula que vemos aquí. 0,5 ml por el peso del paciente por las horas que tenemos registradas o las horas en que estamos laborando. Hipotéticamente hablando de un paciente que pese 70 kilos, podríamos decir entonces que 0,5 cc o ml por los 70 kilos del paciente por un turno de 6 horas da un total de unas pérdidas insensibles de 210 cc. Pero esto se pudiese ver alterado si el paciente presentó una alteración en su temperatura, presentó fiebre. En la parte de abajo de la diapositiva podemos ver que la fórmula cambia levemente si la temperatura es elevada. Nos habla de que desde 37 a 38 grados vamos a trabajar con 0,6 ml, de 38 a 39 grados 0,7 y a partir de los 39 grados 0,8. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un paciente que pesa 70 kilogramos y tuvo una temperatura superior a los 39 grados centígrados, pues vamos a sacar la siguiente fórmula. 0,8 por 70 por las horas registradas en las que tuvo esa temperatura. Digamos que el paciente tuvo fiebre por 2 horas. Eso quiere decir que 0,8 por los 70 kilogramos del paciente por las 2 horas que tuvo fiebre nos da unas pérdidas de 112 cc. ¿Qué queremos decir con esto? Que las pérdidas insensibles por fiebre van a ser solo por las horas en que el paciente presente esta alza de la temperatura. Si es una hora, lo tomamos por una hora. Si es dos horas y así consecutivamente. Si hablamos de que estamos trabajando en un turno de 6 horas y el paciente presentó fiebre durante una hora, pues ¿qué haremos? Calculamos nuestras pérdidas insensibles basales en base a 5 horas, donde la temperatura del paciente fue normal, y la hora restante según la temperatura correspondiente, porque fue nada más ahí donde las pérdidas aumentaron por esta fiebre. Otras formas de pérdidas insensibles que mencionamos con anterioridad las mencionamos aquí y con su respectiva fórmula. En ventilación mecánica, un paciente pierde un promedio de 20 cc por hora. Eso quiere decir que si tenemos un paciente que está en ventilación mecánica durante nuestro turno de 6 horas, multiplicamos 20 por 6 y nos da un total de 120 cc que ha perdido ese paciente por ventilación mecánica, adicionales a la pérdida basal ya cuantificada. Si el paciente está tubo en T o en T de aires, pasa a ser de 40 cc hora. Si el paciente presenta una taquipnea, aquí ya no hablamos de ventilación mecánica, puede ser un paciente que simplemente esté con un dispositivo para la administración de oxígeno, hablamos que por cada 5 respiraciones por encima de lo normal, recordemos que lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto, entonces por cada 5 respiraciones por encima son 4 cc por hora que se pierde. También hablamos de la diaforesis, del sudor. Cuando hay un sudor moderado, se calcula una pérdida de 20 cc hora. Cuando es intenso, 40 cc hora. Como mencioné con anterioridad, todo esto adicional a las pérdidas basales, según la característica que se presente en el paciente.
ventilación mecánica, T de aire, taquipnea o sudor, sacamos nuestra fórmula correspondiente. En la siguiente diapositiva volvemos a mencionar nuevamente el agua metabólica o agua de oxidación. Como ya veníamos diciendo, es el resultante del metabolismo celular y una cantidad que varía en el transcurso de las 24 horas. La misma se calcula con la fórmula que vemos en la diapositiva, que es el peso del paciente por 5 cc dividido entre las horas que hayamos calculado, las horas del turno. Si seguimos hablando de un paciente de 70 kilogramos, por los 5 cc dividido entre las 6 horas de nuestro primer turno, nos da un total de 58,33 cc de ingreso insensible por agua metabólica en el paciente. Aquí volvemos a ver nuevamente nuestro ejemplo de balance hídrico, donde ya calculamos el ingreso y el egreso y tuvimos un balance positivo. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a añadir lo que acabamos de aprender. Los egresos. Los egresos es todo aquello que es eliminado por el paciente, todas aquellas formas por las cuales el paciente pierde líquido. Al balance hídrico que ya desarrollamos anteriormente, ahora le vamos a incluir pérdidas insensibles y agua metabólica o agua de oxidación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues exactamente lo que calculamos con anterioridad. Usamos nuestra fórmula y nuestros datos ya suministrados. Vamos a calcular primeramente el agua metabólica. Nuestro paciente de 70 kilogramos por 5 cc por las 6 horas de nuestro primer turno, con un total de 58,33. Ahora las pérdidas insensibles basales. Un paciente en condiciones normales, sin fiebre y ningún otro tipo de dispositivo que aumente estas pérdidas. ¿Qué tenemos entonces? 0,5 por los 70 kilogramos del paciente por las 6 horas de nuestro turno, que nos da 210 ml. Aquí vemos nuevamente nuestro cuadro anterior, nuestro formato para el registro del balance hídrico, pero le añadimos el agua metabólica y las pérdidas insensibles que acabamos de cuantificar. 58 cc de agua metabólica para el ingreso y 210 cc de pérdidas insensibles en la parte de eliminados. Volvemos a sacar nuestra cuenta, volvemos a sumar todo, que nos da ahora un total de ingresos de 848 y un total de eliminados o egresos de 990. Si sacamos nuestra pequeña resta, 848 cc menos 990 cc, ahora nos da un balance negativo de 142 cc. Y aquí la importancia del cálculo del agua metabólica y las pérdidas insensibles. Pasamos de un balance casi neutro, porque nada más teníamos 10 cc de balance positivo, a un balance negativo de 142 cc. En esta diapositiva seguiremos trabajando con nuestro mismo paciente de 70 kilogramos durante nuestro primer turno de 6 horas. Pero ¿qué le vamos a añadir? Ahora resulta que este paciente presentó 2 horas de fiebre, cuantificada entre 38 y 39 grados centígrados. Y nuestra fórmula nos dice que en ese rango de temperaturas debemos usar la fórmula de 0,7 ml por kilogramos por hora. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente tomamos las horas donde el paciente se mantuvo febril. Entonces, las primeras 4 horas o las 4 horas a febril del paciente, sacamos nuestra fórmula basal, 0,5 cc o ml por 70 kilogramos por 4 horas, un total de 140 ml. Las 2 horas restantes o las 2 horas donde el paciente tuvo fiebre, la calculamos a 0,7 ml por 70 kilogramos por 2 horas, para un total de 298 ml. Ahora resulta que nuestras pérdidas insensibles son 238 ml. Eso nos demuestra que la elevación de temperatura del paciente nos hizo un cambio de 210 a 238 ml. Volviéndonos a nuestro formato o registro de balance hídrico, mantenemos los mismos datos anteriores, pero varía nuestro dato de pérdidas insensibles, ahora son 238. Realizamos nuestra sumatoria y nuestra fórmula final, restándole el egreso al ingreso. 848 cc de ingreso, ahora son 118 cc de egresos o eliminados y nos da un total de un balance negativo de 170 cc o menos 170 cc. Todo esto añadido porque ahora el paciente presentó fiebre. Ahora bien, si seguimos trabajando con nuestro mismo paciente, 70 kilogramos, turno de 6 horas, 4 horas con una temperatura afebril, ¿sí?, unas pérdidas insensibles basales, 2 horas con fiebre entre 38 y 39 grados centígrados,
Adicional a esto, entonces ahora le vamos a añadir que el paciente se encuentra en ventilación mecánica. ¿Y qué vamos a hacer? Pues usamos nuestra fórmula de ventilación mecánica, que son 20 cc por hora. Entonces serían 20 cc por las 6 horas de nuestro turno, es igual a 120 ml. Eso quiere decir que ahora nuestras pérdidas insensibles pasan a ser 358 ml. Nuevamente en nuestro formato de registro de balance hídrico, todo idéntico, solo que ahora las pérdidas insensibles aumentan a 358. Hacemos nuestra sumatoria general de todo y ahora vemos que tenemos un ingreso de 848 cc y un egreso de 1138 cc. Realizamos nuestra resta y nos da que tenemos un balance negativo de 290 cc. Entonces aquí vemos nuevamente lo muy importante que es el cálculo de las pérdidas insensibles, de cómo pasamos un paciente que tenía un balance neutro prácticamente, 10 cc positivo, y ahora tenemos un paciente con 290 cc negativo. Y esto es solo un ejemplo de lo importante que es añadir el agua metabólica y todos los tipos de pérdidas insensibles que pueda presentar el paciente, ya que con esto, dándole esta información al médico tratante del paciente, ya sea medicina interna, medicina intensiva, ellos corregirán esa pérdida para llevarlo a un balance relativamente neutro. Entre otras cosas adicionales que le podemos añadir a nuestro balance hídrico para hacerlo más completo es la diuresis hora, que no es más que la cantidad de orina producida por el paciente por una fracción de hora o durante un lapso de tiempo. Consta de una fórmula muy sencilla, que es las diuresis entre las horas. Adicional a esto también podemos añadir lo que es el gasto urinario, que no es más que la cantidad de orina por kilogramo de peso corporal que produce una persona o paciente en un periodo de 24 horas. Se saca con una fórmula muy sencilla, que es las diuresis entre las horas entre los kilogramos del paciente. En esta diapositiva vemos los valores del gasto urinario, teniendo como normal de 0,5 a 2 ml kilogramo hora. También tenemos lo que es la oliguria, que lo podemos definir como una pobre producción de orina por parte del paciente, teniendo valores menores a 0,5 ml por kilogramo por hora. Y también tenemos lo que es la anuria, que es una situación donde hay una ausencia de producción de diuresis o de orina por parte del paciente, donde su producción es menor al 0,2 cc por kilogramo hora. Y también tenemos lo que es la poliuria, que es una diuresis, una orina excesiva por parte del paciente, y es cuando la producción está por encima de los 3 ml kilogramo hora. Ya que hemos definido lo que es la diuresis hora y el gasto urinario, vamos a proceder a realizar el cálculo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con las fórmulas que mencionamos anteriormente. Seguiremos trabajando con nuestro paciente de 70 kilogramos en nuestro turno de 6 horas. Primeramente, la diuresis hora, como ya dijimos, es el total de las diuresis eliminadas o excretadas por el paciente entre las horas laboradas o el turno ya preestablecido. Tenemos que durante nuestro turno de 6 horas el paciente presentó un total de 630 ml en diuresis. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 630 entre las 6 horas de nuestro turno y nos da un total de 105 ml de diuresis hora. Ahora, en cuanto a nuestro gasto urinario, pues ¿qué hacemos? Tomamos los 630 ml dividido entre nuestras 6 horas entre los 70 kilogramos del paciente, lo cual nos da 1,5 cc kilogramo hora. Eso quiere decir que nuestro paciente, en este caso con 1,5 cc kilogramo hora de gasto urinario, se encuentra de lo que es el rango de lo normal, que como vimos en la diapositiva anterior, se trata de los valores de 0,5 a 2 ml kilogramo hora. Entonces aquí podemos ver, si vamos desarrollando nuestro formato o registro de balance hídrico, que ya vimos anteriormente, donde abajo colocamos la sumatoria, nuestro total de ingreso y egreso y nuestro balance general. También colocamos nuestra abreviatura de diuresis hora, que en este caso nos dio 105 ml, y nuestra abreviatura de gasto urinario, que nos dio 1,5 ml kilogramo hora. Y bueno, que el paciente se encuentra con un gasto urinario normal según los valores ya vistos. Adicional a esto también podemos añadir o clasificar lo que ha sido administrado al paciente.
Se hace una sumatoria general de lo que fue administrado por vía oral, lo que fue administrado a través de hidratación parenteral, lo que fue administrado a través de los medicamentos y lo que se produjo a través del agua metabólica o agua de oxidación. Ahora procedo a enseñarles unos formatos de diferentes instituciones de cómo registran el control del balance hídrico. Este último formato que les enseño es uno que diseñé para usarlo durante mi residencia en el posgrado de enfermería en cuidados intensivos al adulto en el Servicio Autónomo Docente Hospital Central de Maracay. En el mismo pueden ver que se hace un registro o control de signos vitales, el registro o control de líquidos ingeridos o eliminados. Vemos el total de ingresos y eliminados, el total de diuresis con su diuresis oral y su gasto urinario, el balance hídrico por turno, los 3 turnos que manejamos, mañana, tarde y noche. También el total de diuresis por turno, el total de diuresis a las 24 horas y el gasto urinario en 24 horas.